Muy bienvenidos, mis amados hermanos. Qué bueno es reencontrarnos en nuestros hogares, pero a través de este medio. Yo espero que podamos ser muchos los que nos estamos conectando en este día domingo tan especial. Hay algunos que tienen algún problema de conectividad y si lo escuchan a veces un poco más tarde o en la semana, a veces les resulta mejor, tienen mejor conectividad. Lo importante es que usted pueda apartar un tiempo especial para estar en adoración a nuestro Padre Celestial. Y espero que así sea y que mantenga este hábito maravilloso de poder juntar o apartar un tiempo para estar en comunión con el resto de la congregación. Estamos conectados a través del WhatsApp, allí usted se presenta, da su saludo y eso nos anima mucho, mucho y alienta los corazones de aquellos que están un poco cansados a veces. Así que yo le invito a que lo haga permanentemente. Necesitamos escuchar su voz, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos que usted nos hable porque nos hace muy bien. No guarde tanto silencio en las redes sociales, especialmente en nuestro WhatsApp. Alegra mucho nuestro corazón cuando le podemos escuchar. Quiero invitarte a que podamos orar, ¿te parece? Antes de cantar y de hacer lo que vamos a hacer en el día de hoy. Incline su rostro ahí en casa, junto a su familia, para que podamos orar juntos al Señor. Buen Dios, ya ha transcurrido una semana desde que nos reencontramos a través de este mismo medio. Señor, nos resulta especial todavía, porque no es lo que acostumbramos. Sin embargo, sé que tú estarás mirando, Señor, nuestro corazón y el deseo de buscarte plenamente. Con el perdón de nuestros pecados, yo te pido, Señor, que recibas este tiempo de adoración y de comunión contigo. Te ruego, Señor, que lo recibas como un aroma grato y especial delante de tu presencia y que nos permita, Señor, continuar adelante cada día, Señor amado, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias, mi buen Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, te lo vuelvo a pedir, perdona nuestro pecado y ayúdenos, Señor, a continuar adelante. Gracias por la protección que has tenido de los nuestros, gracias por la provisión del pan. Gracias, Señor amado, porque eres nuestro Dios. Te bendecimos, te honramos y adoramos en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te invito a cantar. Hay un himno maravilloso, hay un himno viejo, ¿no es cierto?, que dice, maravilloso es, ¿no es cierto? Dice, habla del verano, ¿no? Copioso, dice maravilloso, pero más maravilloso que cualquier experiencia de la naturaleza es el Dios en el que nosotros hemos creído. Cantemos al Señor juntos. Te invito a que lo hagamos. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí.
cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hermoso himno, ¿no? Maravilloso es. Ese es nuestro Padre Celestial. Y antes de tener un periodo más de alabanza, quiero invitarte a que escuchemos la lectura de la palabra de Dios en el día de hoy. El culto de Dios, el culto a Dios, en las formas y en las circunstancias que sea, debe tener dentro de sus elementos primordiales la lectura de la palabra. La liturgia al nombre de nuestro Dios se prepara en razón, ¿no es cierto?, de algunos elementos que tienen que estar siempre, ¿sí? Y que eso la constituye en un acto de adoración comunitaria o congregacional. Debe estar la oración de invocación con perdón de los pecados. Debe estar el acto de la lectura devocional de la palabra del Señor. Debe tener la acción cantada o la expresión de alabanza a Dios por quien Él es y por lo que Él hace, ¿no es cierto? Y eso lo expresan los cánticos. Debe estar, ¿no es cierto?, la expresión de la palabra entregada o explicada para nosotros, ¿no es cierto? Y el acto es la ofrenda que nosotros debemos entregar, ¿sí? Y yo te invito a que este acto también tú lo tengas en consideración. Son los elementos fundamentales, vertebrales de un acto de adoración congregacional. Y es por eso que es importante apartar y mirar con atención. No leemos la palabra para rellenar, ¿no es cierto? Ni tampoco la voy a quitar, como algunos de alguien por ahí a lo mejor pudiera pensar, porque no simplemente cantamos una alabanza y vamos a la predicación. Si estamos pensando que esto es un culto, si estamos pensando que hay un acto congregacional donde tú estás desde tu hogar unido, ¿no es cierto?, a través de varios hogares usando este medio para poder honrar el nombre de Dios, la palabra devocional es primordial, es fundamental y te invito a que la escuches desde esa misma manera. Salmo 24 en el día de hoy. Salmo 24 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Bendito es el nombre del Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? El de manos limpias, ¿no es cierto? Y puro de corazón. Y espero que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros, que podamos estar en este día alabando, honrando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Y te invito entonces a que ahora podamos cantar. Te invito a que podamos cantar y tal como te lo decía, con canciones que expresen, ¿no es cierto?, adoración a Dios por quien Él es y alabanza por lo que Él ha hecho. Cantemos al Señor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo, ir cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo,
pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó entonces a Jesús por detrás y solo logró tocar el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería.
sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperar en Dios, reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Nuevas fuerzas tendrán los que
esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, espera de Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador, eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantas de alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, levantas de alas de águila. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que hemos tenido. Alegra nuestro corazón y ahora quiero invitarles a que reflexionemos en la palabra del Señor. ¿Les parece? Y quiero contarles que el martes, cuando avisaron que se suspendía la cuarentena, me dio cierto grado de temor. Me dio cierto grado de temor. De verdad me dio alegría porque íbamos a poder volver a tener un libre tránsito. Eso de que te obliguen a quedarte y tengas permiso solo para poder ir a un lugar en un determinado tiempo, no era fácil, ¿sí? Aquellos que nos correspondía hacer las compras, por ejemplo, los tiempos parecía que se hacían cortos y no alcanzábamos a poder cubrir todo lo que teníamos que hacer, en fin. Sin embargo, la preocupación que me da es una suerte de que tenemos un cierto sentido o una falsa sensación de seguridad. Creemos que todo está bien, creemos que todo ya pasó, que ya no es tan complejo y relajamos muchas de las normas que debiéramos tener, porque confiamos en nuestro criterio, porque confiamos en nuestras posibilidades o simplemente no estamos tan dispuestos a hacerle caso a lo que se nos está señalando, a lo que se nos está indicando, sino que más bien decimos, bueno, esto en realidad a lo mejor no es tan así, a lo mejor no es tanto como me lo están diciendo, y finalmente, digamos, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer o lo que pensamos que está correcto hacer. Ayer sábado y el viernes salía alguna cosa doméstica cerca de casa y me di cuenta que la gente anda bien relajada, mucho vehículo en la calle, muchas personas sin mascarilla, sin cuidar el distanciamiento social de gente que no conocemos. Tal vez uno puede tener esa confianza con gente que conoce, sabe cómo está cuidada y que no van a haber problemas, pero de gente que no conocemos, no sé por qué tomamos ese grado de confianza y de seguridad, como si nada nos fuera a pasar, como si todo estuviera bien y como si mis criterios estuvieran perfectos. Esto me hizo reflexionar mucho estos días para compartir la palabra en el día de hoy. Y lo que quiero compartir
es una figura que aparece en el Salmo 51 al finalizar. Vamos a leer el Salmo. En el Salmo 51, y que me preocupa que no perdamos de vista. Como iglesia, ¿no es cierto?, como familia de la fe, que no perdamos de vista. El Salmo 51, usted sabe bien el contexto, fue escrito por David cuando fue cuestionado por su pecado. Y no me voy a detener en esa experiencia, sino en el remache final del Salmo, en las expresiones que aparecen allí, que me parecen que son de toda lógica en este tiempo y de lo que estamos viviendo también y de lo que se nos viene por delante. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Mire, este salmo es maravilloso lo que nos cuenta, pero habla del salmista que está señalándonos lo importante y lo relevante de un acto de contrición y de arrepentimiento profundo. El salmista se había equivocado, había fallado delante del Señor y entrega entonces, o va delante del Padre Celestial para pedirle perdón porque se dio cuenta de su pecado y se arrepiente de lo que él había hecho. Y parte declarando esto precisamente, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es decir, no por méritos propios, sino por todo lo que tú eres y como tú me amas, ¿no es cierto?, conforme a aquello. Por favor, Señor, ten piedad de mí porque he pecado. En este tiempo el perdón de los pecados estaba circunscrito a un holocausto que era ofrecido y con eso era suficiente. No era necesario hacer nada más. Lo único que había que hacer era llegar, entregar el animal, ¿no es cierto?, que la sangre de ese cordero pudiera correr libremente por el altar, ¿no es cierto? Y entonces mis pecados eran perdonados. Pero el autor, ¿no es cierto?, David, el autor del Salmo, entiende claramente que esto era solo un rito, que lo significativo de verdad era tener un corazón arrepentido delante de Dios y tener la capacidad de darme cuenta que yo había pecado y estar arrepentido profunda, sincera y verdaderamente de esa situación. Entonces el salmista David no tenía necesidad de hacer esta declaración. Sin embargo, él ha comprendido plenamente y en su esencia lo que significa una verdadera relación íntima, personal y profunda con Dios. Aún a pesar de su pecado, él había podido comprender lo que implicaba la naturaleza de su relación con Dios. Y era una relación una relación
que estaba mucho más allá que simplemente de un acto, de una acción, de un rito religioso que él podría entregar sin ningún problema. Él entiende que de lo que se trata en este lugar es llegar uno personalmente delante de Dios y decirle: Señor, yo me arrepiento, Señor, yo no he hecho lo correcto. Pero es interesante porque dice que este Dios que podía y que nos podía ayudar, ¿no es cierto? Este arrepentimiento y esta limpieza que el Señor podía hacer en mi vida iba a traer como fruto, como consecuencia de aquello, poder entonces, el versículo 13 dice: entonces, cuando tú me perdones, porque tú me limpiarás, porque eres tú el único capaz de limpiarme de mi pecado y de las consecuencias de lo que me ha pasado, eres tú el único que me puede volver a poner en el camino, eres tú el único que puede darle a mi vida un nuevo sentido y una nueva razón de ser. Entonces, cuando eso haya ocurrido, es decir, cuando yo me haya presentado, cuando tú hayas tenido piedad de mí, cuando me hayas lavado con hisopo, cuando a ella hayas hecho mi vida de nuevo y yo pueda decir que estoy limpio por la sangre del Cordero, por el acto de fe, por mi experiencia de intimidad contigo, Señor, entonces yo podré enseñar a los transgresores tus caminos, y los pecadores entonces se convertirán a ti, se volverán de sus caminos, no a actos religiosos, no a ritos que era necesario y era parte de la experiencia que Dios había ordenado para ese tiempo, sino que serían personas que podrían hablar y podrían declarar quién era Dios. Al final, en la última parte del Salmo dice: y entonces cuando ocurra un cambio verdadero, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amada iglesia, sabe que quiero invitarte a que no tengas un sentido de falsa seguridad porque las cosas han terminado y o porque las cuarentenas han terminado en la ciudad de Temuco, o porque pareciera que las cosas pudieran estar un poco mejor, o porque simplemente ya se ha producido una suerte de acostumbramiento o de una falsa normalidad de todo lo que está ocurriendo. Y entonces voy a creer que puedo retomar toda mi vida de una manera como lo había hecho. Y lo que me preocupa entonces es que entonces como iglesia volvamos al templo y simplemente volvamos a hacer lo mismo de siempre. Y creamos, ¿no es cierto?, que con los ritos que tenemos, con los cantos, con el reunirnos en el templo, ya es suficiente para nuestra relación con Dios. Ya es suficiente para que los transgresores puedan escuchar tu palabra. El Señor nos ha enseñado durante este mes y algo más que llevamos en este proceso, que la iglesia somos nosotros. El Señor nos ha enseñado que el mensaje lo tenemos que vivir, que la comunión, que la intimidad, que la relación con Dios lo tenemos que vivir íntimamente. Es importante que se haga de manera comunitaria, pero tenemos que fortalecer y enraizar con fuerza esta experiencia personal que tenemos delante del Señor. Y entonces podremos escuchar las palabras del Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pero cuando he sentido y experimentado que Dios ha hecho una obra, que tengo una relación perfecta, que el Señor ha tenido misericordia de mí y que estoy en absoluta y plena comunión con mi Padre Celestial. Querido mío, que estoy en plena y absoluta comunión con mi Padre Celestial. El Señor nos está dando esta oportunidad maravillosa para restablecer, para sanar, para volvernos a estar en comunión perfecta, para que perdonados nuestros pecados, restaurados nuestros daños, entonces podamos volver a abrir nuestra boca en alabanza para el Dios en el que hemos creído. Pero luego agrega: porque no quieres sacrificios que yo los daría, y no quieres holocausto, dice David. David, usted sabe, cuando comete su pecado, él va a hacer todo lo necesario y hace lo que era conveniente, y dice que tenía que ser algo que a él le costaba, que no era, le ofrecieron, nosotros te ayudamos, te damos el becerro. No, tiene que ser algo que a mí me cueste. No puedo valerme, ¿no es cierto?, de nada que no sea mi propia experiencia, mi propia
propio acto de contrición delante del Señor para decirle, aquí estoy, aquí está mi vida. El Señor nos ha dado este tiempo, amada iglesia, para que podamos volver a tener un tiempo fuerte y profundo de contrición, de relación y de intimidad con nuestro Padre Celestial. Es un llamado de Dios para pensar en que no debemos confiar en nuestras vidas y nuestra propia espiritualidad a ritos o a acciones, ¿no es cierto?, de carácter, si no estoy en el templo, si no se lee la Biblia, si no se canta de esta determinada manera, si no estoy de pie, si no estoy sentado. Sabes que has tenido que dejar todo aquello para poder tener un tiempo solo y a solas con tu Dios. Aún este mensaje tú tienes la oportunidad de escucharlo en el grupo familiar, pero también tienes la oportunidad de irte seguramente a un lugar apartado y poder volver a escuchar esta palabra. Tienes la oportunidad como nunca antes de volver a escuchar el mensaje, poder escuchar la voz de los hermanos cantando y volver a recrear, a alimentar tu propio corazón y tu propia vida con la palabra del Señor. Amado mío, este es el tiempo en que tenemos que aprender a presentarnos en obediencia a nuestro Padre Celestial. Tenemos que aprender a presentarnos, ¿no es cierto?, con un espíritu quebrantado delante de nuestro Dios, con una condición de sometimiento delante de nuestro Padre Celestial. No se trata, dice, yo te podría dar sacrificios, pero lo que tú quieres es otra cosa, dice, porque no quieres sacrificios y no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. A este tú no despreciarás, oh Dios. Y el Señor nos está llamando en este tiempo, querido mío, a que tú pongas tu fuerza y tu fortaleza precisamente en esto. Que te presentes delante del Señor con un espíritu quebrantado. Que te presentes delante del Señor con un corazón contrito y humillado, como dice el verso 17. Porque aquellos no serán despreciados por nuestro Dios. Hacer el bien y hacer y cumplir la palabra del Señor es el reconocimiento de quién es nuestro Dios. Sabe, tengo temor de que al pasar los días te estés conformando simplemente con esperar que llegue el día domingo la grabación para que tú puedas apretar play. Eso no es suficiente para que alimentes tu vida, querido mío. Esto no es suficiente. Es necesario que tú vayas delante de Dios, que vayas delante de la presencia del Señor, que vayas delante de su gracia cada día, permanentemente, en oración, en la lectura de la palabra, aún en ayuno y en algunos de los ejercicios espirituales que hemos revisado a través de estos últimos meses en la palabra del Señor, que nos enseñan a estar en comunión, en intimidad con nuestro Padre Celestial. Hemos tenido la oportunidad maravillosa de retomar la oración familiar. Hemos tenido la oportunidad maravillosa de poder volver a leer la palabra con tranquilidad. Hemos tenido la oportunidad maravillosa de volver a orar con tiempo suficiente. Muchos de los que están en casa hoy día y que no han podido realizar sus actividades normales. Pero me da miedo que ahora el que termina la cuarentena, ¿no es cierto?, y que podamos a poder movernos con mayor libertad, seguramente algunos van a poder volver a sus trabajos y a retomar algunas actividades más o menos de carácter normal. Entonces nos olvidemos de este tiempo, nos olvidemos de lo importante que es estar en comunión con Dios, nos olvidemos de la fuerte presencia que requerimos del Señor en nuestras vidas, nos conformemos con hacer simplemente el acto del sacrificio, el término de esperar el día domingo, de poner el play hasta que nos podamos volver a reunir, o cuando nos podamos volver a reunir, entonces sea suficiente con venir al templo simplemente a cantar, a orar y hacer todo el acto de adoración delante de Dios en conjunto, pero no sea una experiencia íntima, personal, como fruto del resultado de lo que ha ocurrido contigo durante toda la semana, porque has perdido los hábitos maravillosos de la oración, de la lectura de la palabra, de la intimidad con Dios, de la búsqueda del rostro del Señor. Amado mío, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos mirar su rostro, necesitamos ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él reclama de nosotros como sus hijos. Y entonces el versículo 13, y entonces cuando eso ocurra, cuando tú me libres
limpies, cuando te mire a la cara, cuando tu rostro se refleje en el mío, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. No hay manera de enseñar ante los transgresores los caminos del Señor si no estoy yo limpio y en plena e íntima comunión con nuestro Padre celestial. La palabra del Señor nos señala y nos invita a mirar en diferentes lugares. El Señor insiste en la misma, absolutamente en la misma idea. Proverbios capítulo 21, versículo 3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que un sacrificio. Hacer justicia y juicio es más agradable que un acto ritual. Hacer justicia y juicio es más importante en la vida de un creyente que simplemente hacer las cosas por costumbre o como siempre las habíamos realizado. En el libro de Isaías capítulo 1, si usted lee desde el 10, en general todo el versículo 10 hasta el verso 20 y 21, se va a encontrar, ¿no es cierto?, con este llamado profundo al arrepentimiento que hace el Señor al pueblo a través del profeta. En el versículo 11 dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No quiero sacrificios externos, no quiero acciones, no quiero actividades, ¿no es cierto?, para que los demás vean que tú haces muchas cosas. El verso 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ahí está entonces: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al que está agraviado, sanar, cerrar heridas pendientes, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Ese es el llamado del Señor, a acciones concretas delante del Señor que honren su santo nombre y que edifiquen nuestras propias vidas. Oseas capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Este texto, este versículo de Oseas 6:6 lo utilizó el Señor en muchas oportunidades contra los fariseos para indicarles y para preguntarles: ¿entendéis lo que significa cuando se les dijeron misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto? El Señor Jesús utilizó esta palabra del profeta Oseas en muchas ocasiones para poder enseñarle al pueblo precisamente y a los fariseos en particular de lo que era realmente importante y relevante: estar en íntima comunión, en mantener la intimidad con el Señor, en buscar su rostro cada día, en acostumbrarnos, ¿no es cierto?, a estar cerca, muy cerca del Señor. Te cuento ahí en Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante, nos habla precisamente de uno de estos casos, cuando llama a Mateo y se va a comer a la casa de él, y les dice el Señor: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es también nuestra tarea: ir a buscar pecadores al arrepentimiento. Esa es la encomienda que nos dejó el Señor. Ese es el legado que nuestro Padre nos ha dejado. Pero para eso debo estar en íntima relación con mi Padre Celestial. Me pregunto en este día, mi amado hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Has podido leer su palabra diariamente, permanentemente? ¿Has podido escuchar la voz de Dios? Yo te he invitado a que leas 3 o 5 capítulos diarios del Nuevo Testamento en orden.
para que tengas una sensación de avance y de logro. Pero te he pedido que te hagas 3 preguntas. Primero, más que nada, reconozcas en el texto sagrado, reconozcas cuál de los versos ha llamado tu atención, cuál pasaje, qué es lo que el Señor te ha dicho. En segundo, qué es lo que Dios te ha hablado. Y en tercero, qué vas a hacer o qué voy a hacer yo con lo que Dios me ha hablado. Tienes que mirar la palabra de Dios con intencionalidad. ¿Qué es lo que el Señor te dice? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida? Quiero invitarte a que te desafíes, querido mío, te desafíes a escuchar su palabra. Te quiero invitar a que puedas moverte aún de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, de donde tú estás, para que tengas una acción más fuerte. Dios nos está dando la oportunidad maravillosa de buscar su rostro con mayor intensidad. Cuando nos volvamos a encontrar como iglesia, amados míos, yo quisiera que este tiempo fuera tan especial y maravilloso. Cuando nos volvamos a encontrar como iglesia, quisiera que fuera un tiempo en que nos vamos a abrazar, que nos vamos a contentar, pero por sobre todas las cosas, que será un tiempo maravilloso de abrir nuestras bocas en alabanza, de qué manera nuestras vidas fueron edificadas, de qué formas, ¿no es cierto?, nuestras vidas fueron transformadas durante este tiempo de retiro obligado en el que nos hemos encontrado. No me gustaría que el principal foco de la conversación fuera si aprendimos o no a hacer pan o una nueva receta o lo gordos que pudiéramos quedar o el sobrepeso que quedamos porque comimos demasiado. Eso es parte de la anécdota, eso es parte de lo que podemos conversar en un momento sin importancia del tiempo de ocio. Pero lo relevante, amado mío, lo relevante será que tú puedas llegar hasta este lugar y contar las maravillas que Dios ha hecho contigo, de qué manera Dios ha tomado tu vida, de qué manera has sido restaurado, que has sido tocado, de qué manera el Señor ha movido tu corazón, ha puesto nuevos ministerios, ha reconocido tus dones, has reconocido tus talentos puestos en ti, de qué manera el Señor te está moviendo a ir de un lugar a otro, de qué manera el Señor ha transformado tu vida, de qué manera entonces tú podrás ser un instrumento que hable y que levante su voz para que los pecadores puedan escuchar su nombre, de qué manera has tenido intimidad profunda con Dios, de las experiencias maravillosas, de la abundancia del Espíritu sobre tu vida. Yo espero que esos sean nuestros motivos de conversación y de gozo. Yo espero que esos sean los motivos de alegría. Yo espero que esos sean los motivos de testimonio cuando nos volvamos a encontrar. Gloria a Dios si el Señor ha cuidado cada uno de nosotros. Gloria al Señor si no nos hemos enfermado. Pero créeme que no es lo que yo espero que ocurra. Porque con enfermedad o sin enfermedad, contagiado o no contagiado, lo que yo espero que se produzca en tu vida es una transformación profunda donde el Espíritu Santo limpia tu vida, te da nueva oportunidad, te entrega herramientas, nuevas vivencias en el Espíritu que te hagan levantarte valientemente a compartir del Evangelio de Cristo. Quiero invitarte, mi amado hermano, de que pongas la mira en las cosas de arriba, de que te preocupes de lo que Dios está hablando a tu vida, de que te des cuenta que el Señor te ha regalado este tiempo para que tengas intimidad con Él. Yo te quiero invitar, amado mío, a que tú puedas disfrutar la presencia del Señor en estos días, para que puedas llegar con una palabra fuerte de testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de qué manera has sido transformado y tocado, mi amado hermano, de qué manera Dios habló a tu vida, de qué forma la palabra del Señor te impactó. Sería decepcionante que simplemente pudieras levantarte a contar que subiste de peso. Yo creo que tenemos que levantarnos y añorar, levantarnos a contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Por eso le invito a decir, al igual que el profeta, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Lávame más y más de mi maldad. Límpiame con hisopo, Señor, y ayúdame. Y entonces podré contar y cantar las maravillas que tú has hecho en mi vida. Y entonces los transgresores y los pecadores podrán saber de ti, Señor amado. Que Dios nos pueda bendecir, amada iglesia. Que Dios nos pueda bendecir. Y que el Señor pueda hablar profundo a nuestros corazones. Cuando nos volvamos a ver, que tu testimonio, querido mío, que tu testimonio principal sea de qué manera el Espíritu Santo de Dios obró en tu vida y en tu corazón, de qué manera se profundizó tu relación y tu intimidad con Dios, de qué manera tus dones fueron y talentos fueron multiplicados para ahora ponerlos a trabajar para la extensión del reino. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, que Dios nos pueda bendecir. Un abrazo a cada uno y que esta palabra nos pueda también hacer reflexionar. Que Dios esté junto con nosotros. Amén y amén. Después de reflexionar en la palabra del Señor, te quiero invitar a que podamos cantar una alabanza más antes de terminar, de orar y de terminar el culto de hoy. Que Dios nos bendiga y cantemos con gozo a nuestro Señor. Amén. Nuestros corazones insaciables son.
Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, tan especial, ¿no es cierto?, interpretada por nuestro hermano, por nuestra hermana Camila y nuestro hermano Marcelo, damos muchas gracias al Señor por esta familia que pone sus dones al servicio de nuestro Padre Celestial. Y ahora quiero invitarte a que podamos terminar con un tiempo de oración y con una palabra final de despedida. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre, gracias, muchas gracias por este tiempo. Te bendigo, Padre mío, y te doy tantas gracias por lo que tú has hecho. Te pido, buen Señor, de que tú estés a nuestro lado, de que nos guardes, que animes nuestros corazones y que nuestras vidas puedan ser fortalecidas en ti. Te ruego, Padre, de que todo cuanto hayamos hecho lo hayas podido recibir como un aroma grato, Señor, y que te haya sido aceptado delante tuyo. Perdona nuestras faltas, una vez más te lo ruego, y danos una semana de victoria para ti, Señor amado. Ayúdanos a caminar conforme a tus propósitos, a buscar tu rostro de manera más urgente y a vivir con plenitud la vivencia del Evangelio. Gracias, muy buen Señor, gracias por todo lo que nos das. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, entrego este culto en tus manos y espero, Señor, y es el deseo de nuestro corazón, que tu nombre haya sido honrado, tu palabra entregada, Señor amado, y que tú hayas recibido nuestra oración y nuestra adoración. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios nos pueda bendecir, amada iglesia. Continuaremos durante esta semana atentos, entregando los pétalos cada día, de lunes a viernes solamente los pétalos. Espero que los pueda leer. Tenemos un promedio de asistencia o de visualizaciones de 20 visualizaciones de los pétalos, y esto incluye a los hermanos de Hortensias, así es que seguramente son menos los que se ven acá. Son reflexiones, son catalizadores para que tú puedas conversar, reflexionar en casa, para ayudarte a tu experiencia personal. Y yo te pido que puedas estar atento. Lee la palabra del Señor, ten un tiempo de oración personal, busca al Señor también de manera familiar. En fin, ayuda y haz tu parte para estar en plena comunión y perfecta comunión con el Señor. Aquellos que tienen que salir de sus hogares a sus trabajos, que el Señor los guarde de manera especial y significativa. Nuestro hermano Leo, nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Felipe, nuestra hermana Eli, nuestro hermano Nelson y tantos otros. Me quedan algunos seguramente ahí en la memoria, nuestro hermano Sergio. Y aquellos que comenzarán a moverse ahora que ya no tenemos cuarentena, háganlo con prudencia, con cuidado, por favor, siguiendo las instrucciones que nos han sido entregadas para que no tengamos que lamentar situaciones complejas por irresponsabilidad nuestra. Un abrazo cariñoso a cada uno, muchas bendiciones, y que el Señor pueda guardar sus vidas de manera especial y significativa durante estos días. Muchas bendiciones y que Dios nos bendiga.